Bien, vamos a continuar con nuestra enseñanza. Vamos a retomar la enseñanza que estuvimos dando hace 15 días y hace 3 semanas. Estamos hablando acerca de si la iglesia pasará por la gran tribulación. Durante este estudio estamos analizando lo que la Biblia nos dice con respecto a los acontecimientos de estos últimos tiempos, lo que la Biblia dice con respecto a la gran tribulación, lo que la Biblia dice con respecto a todo lo que se viene, si nosotros hemos de pasar o no por la tribulación, si vamos a pasar por ese tipo de persecución, lo que va a venir. Y bueno, aquí en el pizarrón, hermanos, les puse algo que les va a ayudar a tener un poquito más claro este asunto. A través de este diagrama vamos a estar utilizando el pizarrón durante todas las siguientes semanas que estamos haciendo este estudio, y conforme vayamos avanzando voy a ir escribiendo algunas otras cosas importantes. Muchos de nosotros podemos estar con la incertidumbre si no conocemos la palabra de Dios con respecto a lo que viene, los nuevos acontecimientos, lo que está por suceder. Y bueno, ahorita les voy a explicar lo que dice ahí el pizarrón con respecto a la gran tribulación. Nos quedamos hace 15 días, si bien recuerdo, al final de la página 3, donde dice una esperanza consoladora. No me acuerdo si eso lo alcanzamos a ver, pero yo creo que vamos a retomar ahí, en la página 3, ahí en sus lecciones, dice una esperanza consoladora. Y vamos a continuar estudiando, hermanos, lo que la Biblia nos enseña con respecto a estos acontecimientos. Dice aquí, sin duda, la Escritura presenta el rapto de la iglesia como una esperanza consoladora y animadora. Juan 14:1 y 1 Tesalonicenses 4:18. La gloriosa realidad que espera a aquellos creyentes que estén vivos y queden hasta la venida del Señor es que no dormiremos. La palabra de Dios dice en primera carta a los Corintios, en el capítulo número 15, en el verso número 51, que nosotros no moriremos, no dormiremos, dice la Biblia. Y vamos a ver en 1 Corintios 15, 50 y 51, dice la Biblia: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Esa es una promesa que el apóstol Pablo está dando a la iglesia. Dice, no todos dormiremos. Está refiriéndose a que no todos moriremos, que no todos tal vez gustaremos la muerte, probablemente. Ahora, Pablo decía, probablemente yo no muera, porque Cristo viene pronto, pero pues Pablo murió. Tú y yo podríamos decir, tal vez no moriré, porque Cristo vendrá antes de que muera. No lo sabemos. Puede ser cierto, o puede ser que Cristo todavía tarde un poco más, aunque lo dudo, y a lo mejor sí morirás, pero has de resucitar de acuerdo a lo que la Biblia nos promete. Dice, si la iglesia estuviera destinada a pasar por la tribulación, estas palabras serían un poco consuelo. Los santos de la tribulación no tienen la alegre esperanza de estar vivos hasta la venida del Señor y están exentos de la muerte física. Y preservar en Cristo en ese día puede significar muchas veces el martirio. Dice en Apocalipsis 7:14, 13:15 y 24 con respecto a este sufrimiento para con los santos. Apocalipsis 7:14 dice la Biblia: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Hermanos, este versículo nos dice, o nos da a entender, que durante la tribulación sí habrán salvos,
sí habrá gente cristiana, sí habrá gente que conozca a Cristo como su Salvador, pero después de haber hecho un sacrificio grande, después de una gran persecución, tal vez después de martirio, después de amenazas de muerte, habrá una gran persecución para los cristianos, para el pueblo judío durante el tiempo de la gran tribulación. Muchos no sobrevivirán, muchos serán atormentados, otros van a ser decapitados, muchos van a ser avergonzados, se les va a ultrajar, se les va a tratar, no nada más van a matarlos, sino que los van a torturar a su familia, sus mujeres serán violadas, sus hijos, sus hijas serán violadas, serán ultrajados. Y dice aquí la Biblia que habrá algunos que sí mantendrán su fe durante la tribulación, y dice aquí que ellos son los que salieron de la gran tribulación. En capítulo 13, versículo número 15, también nos menciona algo al respecto, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Lo vemos, hermanos, como la bestia va a tener una imagen del anticristo. Es como una estatua, como en Daniel de Nabucodonosor. Y dice la Biblia, hermanos, que esta estatua, esta imagen va a cobrar vida. Literalmente va a cobrar vida. Y esta estatua, este ídolo, va a mandar matar a todos los que no se le arrodillen, los que no le adoren. Y esto va a ser en todo el mundo. Por supuesto, aquellos salvos que entiendan la palabra de Dios no la van a adorar, pues su vida va a estar en riesgo y muchos de ellos van a morir por su fe. Capítulo 20, versículo número 4, dice la Biblia: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahí menciona, hermanos, de aquellos que sobrevivirán durante el tiempo de la gran tribulación. Bueno, no sobrevivirán, serán decapitados, pero dice la Biblia que reinarán con Cristo. Obviamente ellos van a ser resucitados para poder reinar con Cristo durante los siguientes 1000 años, que es el reino milenial. Porque dice las almas de los decapitados. Entonces, todas las personas que rechacen a Cristo van a ser decapitados, pero van a gobernar con Cristo durante 1000 años. Bueno, antes de continuar, vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te damos gracias por este día, gracias por tu amor y por tu misericordia. Pedimos que bendigas ese tiempo de enseñanza. Señor, todo lo que salga de mi boca, pues sea para edificación de tu pueblo, que sea para honra y gloria de tu bendito y santo nombre. Te pido que seas con nosotros, que nos des de tu gracia, nos des de tu ayuda, nos des de tu presencia y bendición. Padre Celestial, alabamos y glorificamos tu nombre por toda la eternidad. Pido, Señor, de tu presencia y de tu bendición para los hermanos también en casa, que ellos estén atentos a esta instrucción, a esta enseñanza de tu palabra. Te alabamos y te glorificamos y te bendecimos tu nombre. En Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos y te damos gracias por todo. Amén. Dice, esto no significa que los santos de la tribulación estarán sin consuelo. La alentadora promesa que el Señor da a los creyentes de la tribulación es esta: bienaventurados los muertos que mueren en el Señor, dice Apocalipsis 14:13. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Dicen, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Ellos, como dice aquí, tendrán consuelo, de modo que los santos de la tribulación no están sin esperanza. O sea, la gente que sea salva durante el tiempo de la tribulación va a tener esa promesa de parte del Señor de recibir consuelo, recibir descanso, de recibir un aliento para con su vida. Y dice, sin embargo, el consuelo que el Señor les da es diferente, es de diferente naturaleza que en el presente. En la tribulación Dios confortará a aquellos que enfrenten una muerte inminente. Lo acabamos de ver, hermanos.
venida de Cristo, dice, no todos dormiremos, por lo cual animamos unos a otros con esas palabras. Que nosotros como salvos, que no estaremos en el tiempo de la gran tribulación, nosotros vamos a ser raptados, vamos a ser llevados al cielo por Cristo. Y van a quedar personas en la tierra que durante el tiempo de la tribulación van a entender qué sucedió con los que fuimos raptados. Y ellos sabrán que no aprovecharon el tiempo para ser salvos. Algunos de ellos se arrepentirán de todo corazón. Habrá muchos religiosos, hermanos, cristianos religiosos que se van a quedar en la tierra. Porque ellos estaban confiando en sus obras, confiaban en los milagros que hacían, confiaban en que sacaban demonios, confiaban en que adoraban a Cristo, confiaban en que alababan, confiaban en que venían a la iglesia, confiaban en que leían su Biblia, confiaban en que incluso oraban, pero nunca fueron verdaderamente salvos. Nunca tuvieron realmente a Cristo en su corazón como su único y suficiente Salvador. Y eso, hermanos, ellos les hace pensar ahora que son hijos de Dios por todo lo que hacen. Y pudiese ver alguno así entre nosotros en esta mañana. Que pensamos que porque venimos a una iglesia bautista, cristiana, bíblica y con buena doctrina, creemos que somos hijos de Dios. Y pudiese ser que haya alguien así de los hermanos que aún están viéndonos de sus casas, que piensan que por venir a la iglesia, por leer Biblia, por orar, por hacer milagros, por echar fuera demonios, por hacer un montón de cosas milagrosas, piensan que son hijos de Dios y que van a ir a la gloria. Pero nunca han conocido verdaderamente a Cristo como su Salvador. Nunca han venido a un sincero arrepentimiento y una confianza absoluta en la persona de Jesucristo como su Salvador. Esas personas se van a quedar. Esas personas no van a ser arrebatadas, pero será demasiado tarde para muchos de ellos. Cuando se den cuenta, querrán arrepentirse, querrán irse, pero ya no va a ser posible. A muchos de ellos les va a tocar enfrentar la gran tribulación. Muchos de ellos les va a tocar sufrir persecución. Les va a tocar ver el anticristo. Les va a tocar mucha aflicción, mucha tristeza, mucho dolor. Verán al pueblo de Dios perseguido, verán a otros cristianos siendo decapitados, ultrajados. Y algunos de ellos tal vez negarán su fe por toda la persecución. Pero aquí, hermanos, habla de aquellos que mantendrán su fe hasta la muerte, que serán salvos durante la tribulación. La Biblia dice y da a entender, hermanos, que durante ese tiempo el Espíritu Santo va a ser levantado. Y no habrá ese Espíritu Santo que trae consuelo a tu corazón, a mi corazón, cuando estamos pasando por prueba. No vendrá ese consuelo, esa paz, que muchas veces en medio de la aflicción tú y yo tenemos por el consuelo que viene por el Espíritu Santo. La Biblia nos da a entender que el Espíritu Santo será arrebatado y no habrá ese consuelo y habrá mucha angustia, habrá miedo, habrá terror, habrá pesadillas, habrá tormento de parte de los demonios para con aquellos que sean salvos. Hermanos, va a ser tremendo. Es por ello que tenemos que estar asegurándonos, tenemos que estar seguros de nuestra salvación. Debemos estar seguros de en quién estamos verdaderamente confiando. La salvación es una vez y para siempre, hermanos, y la misma no se pierde, porque la Biblia nos promete vida eterna. La Biblia nos promete mantener esa promesa sellando en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. Pero vamos a ver qué es lo que va a suceder durante el tiempo del milenio, después del rapto. Aquí en el cuadro, bueno, aquí en el pizarrón, tenemos del año 0 al presente, tenemos el periodo de la iglesia y el periodo de evangelismo mundial. Estamos actualmente en este periodo. Dentro de muy poco tiempo viene el rapto, del cual ya estuvimos hablando en semanas pasadas, según 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. Durante el rapto viene la primera resurrección, de acuerdo a Apocalipsis 26. La primera resurrección corresponde a los santos, los muertos en Cristo que ahora duermen, pero van a ser resucitados en esta primera resurrección, para poder ser llevados al cielo juntamente con Cristo. Dice, los santos vivos y los resucitados serán arrebatados en las nubes. Después del rapto, aquí
comienzan estos eventos en el cielo, el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, y en la tierra viene la manifestación del Anticristo por 3 años y medio de paz, y después el reinado del Anticristo pues prácticamente son 7 años, 3 años y medio de paz, y después 3 años y medio de guerra y persecución para los santos, los que hayan sido salvos, para el pueblo de Israel, para los que no se sometan a recibir la marca, para los que no adoren la bestia. Es donde vendrá la gran tribulación, de acuerdo a Apocalipsis 13, 2 Tesalonicenses 2 y Daniel 7 y 11. Después de estos 7 años viene la segunda venida de Cristo con poder y gloria, la batalla del Armagedón, donde el Anticristo será destruido y Satanás será atado durante 1000 años. Aquí me falta poner los versículos, los pasajes donde se encuentran esos eventos. Y después vienen otros acontecimientos. El reino milenial no está aquí, lo estaré poniendo en una posterior lección, reino milenial. Y después la última batalla, que es la de Gog y Magog, antes de poder venir ya el juicio del gran trono blanco, que es donde las almas serán enviadas al agua de fuego para toda la eternidad. Ahorita vamos por partes, estamos ahorita aquí, estamos estudiando prácticamente lo que viene ya durante el reino milenial, que está más adelante. Esto lo vamos a abarcar más adelante también. Dice, si el rapto no ocurre sino al final de la tribulación, nos enfrentamos al enorme problema de cómo será poblada la tierra milenial con personas en sus cuerpos naturales, porque hermanos, dice la Biblia que durante el reino milenial habrá gente reproduciéndose, o sea, habrá gente casándose, teniendo hijos. La población mundial continuará reproduciéndose y continuará siendo poblada la tierra durante el reino milenial. Las escrituras enseñan que durante el reino milenial habrá personas en sus cuerpos naturales. Estas personas llegarán a tener mucha edad. Imagínense 1000 años. Es como en tiempos de Noé, en tiempos de Adán, que la gente llegaba a vivir 900 años. Pues es lo que va a suceder durante el reino milenial. Por supuesto, habrá muerte natural, pero estas personas procrearán, tendrán hijos. Muchos de esos hijos no serán salvos. Ojo, no va a estar Satanás durante esos 1000 años, porque él va a ser atado durante 1000 años. No habrá alguien que les seduzca, que les engañe. No habrá alguien que los motive a hacer maldad, pero continuarán naciendo con su naturaleza pecaminosa. La gente continuará naciendo con su naturaleza carnal, con su naturaleza no espiritual. Y muchos de ellos dirán, pues no tengo necesidad de ser salvo. Habrá algunos que dirán, no estoy de acuerdo con el gobierno de Cristo. Él está imponiendo, él dice que tenemos que ir cada año a Jerusalén, tenemos que ir a adorar. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no quiero adorar a Cristo. Hermanos, habrá gente que no va a estar de acuerdo con el gobierno teocrático de Cristo durante los 1000 años. Y tal vez no habrá esa maldad que el enemigo está provocando en el corazón de la gente, pero sí habrá rebeldía en el corazón del hombre. Y aunque vean el poderío, la grandeza, la majestuosidad, la bondad y el amor de Cristo, aún así muchos negarán a Cristo como su Salvador durante esos 1000 años. ¿De dónde crees que vendrá la gente que Satanás va a engañar después de esos 1000 años para la última guerra? Pues de esas personas que no hayan conocido realmente a Cristo como su Salvador. Hermano, no es garantía de que si alguien realmente está ante Cristo va a ser salvo. Tenemos en la Biblia un claro ejemplo, Judas. Judas vivió con Cristo, vio a Cristo hacer milagros, vio a Cristo levantar a los muertos, y ni así se convirtió, y ni así creyó, y ni así vino a los pies de Cristo. Tenemos el vivo ejemplo de un hombre que vivió con Cristo prácticamente 3 años, vio su amor, vio su bondad, vio su paciencia, su misericordia, y ni así se convirtió. Habrá gente durante el reino milenial que estará cerca de Cristo, y ni así se van a convertir. Aunque no estará el diablo engañándolos, repito, tendrán su naturaleza pecaminosa y carnal. Miren, vamos a ver algunos textos al respecto. Isaías capítulo 65, verso número 20. Isaías, en el capítulo número 65,
versículo número 20. No habrá más llanto allí, no habrá más allí niño, que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumplan, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo. Normalmente un árbol, ¿cuántos años vive? Muchísimos. 100, 200, 300 años. Hay muchos árboles longevos. Dice la Biblia que así como los árboles viven, así vivirá el pueblo. Y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición. Mira, está diciendo ahí que va a haber gente naciendo. Porque son linajes de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras hablan, yo habré oído. Ya, va a haber paz, va a haber bendición, va a haber provisión. El lobo y el cordero serán apacentados juntos. El león comerá paja como el buey. El polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dice Jehová. Aún los animales serán avanzados. Vivirán los animales en comunión, el león con el cordero, el niño con el león. Continuamos viendo tu texto, Apocalipsis capítulo 20, versos 7 al 10. Apocalipsis 20, 7 al 10. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. De todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y clamaban a gran voz diciendo, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y los ancianos, los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraban a Dios. Bueno, prácticamente eso va a ser ya en el cielo, la adoración a Cristo, no tanto en la tierra, sino a Cristo en los cielos. Sabemos, de acuerdo con 1 Corintios 15, 51 al 54, que cuando el rapto tenga lugar, todos los salvos serán resucitados y tendrán cuerpos resucitados, inmortales. También sabemos que cuando Cristo venga para establecer su reino, Él juzgará a todos los impíos, y todos los que no son salvos serán apartados del juicio. La semana pasada predicaba acerca del juicio de las naciones. Cristo traerá un juicio a las naciones. Si el rapto tuviera lugar al final de la tribulación, entonces todos los salvos tendrían sus cuerpos resucitados, y los inconversos serán quitados de la tierra. ¿Quiénes quedarán entonces para repoblar la tierra? Los postribulacionistas no tienen una respuesta satisfactoria para este dilema. Por eso, hermanos, creemos en el rapto antes de la tribulación. Porque todos los santos seremos arrebatados, los inconversos serán quitados de la tierra y van a repoblar a los que crean, los que estén en Cristo. El propósito
tribulación. El propósito de los 7 años de tribulación favorece un entendimiento pretribulacional para el tiempo del rapto. La semana 70 de Daniel está relacionada específicamente con el pueblo de Israel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, Daniel 9:24, lo veíamos hace un par de semanas. El Señor tratará de una manera especial con su pueblo escogido, de modo que estén preparados para la venida del Mesías. Vamos a Jeremías, capítulo número 30. Jeremías, en el capítulo número 30, versículo 4. Estas pues son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá, porque así ha dicho Jehová: hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. ¡Ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Aquí está hablando de Cristo, al decir David su rey, dice que Cristo es del linaje de David. Tú pues, siervo mío, Jacob, no temas. Jehová, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos, a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo, porque así ha dicho Jehová: incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte, no hay para ti medicamentos eficaces. Todos tus enamorados te olvidarán, no te buscan, porque como un enemigo, te herí con azote del adversario cruel a causa de la magnitud de tu maldad y de la multitud de tus pecados. Dice el versículo 15: ¿por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Incurable es tu dolor. Versículo 16: pero serán consumidos todos los que te consumen y todos tus adversarios. Todos irán en cautiverio, hollados serán los que te hollaron, y a todos los que te hicieron presa, de ti en presa. Mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo: esta es Sión de la que nadie se acuerda. Vemos, hermanos, que el pueblo de Israel sí va a pasar por disciplina, por castigo, sí va a pasar por un tiempo de aflicción, pero como disciplina. Pero todos los enemigos de Israel serán destruidos. Y esto va a ser durante la batalla de Armagedón, cuando venga el juicio de las naciones. Y después cuando Satanás sea atado durante esos 1000 años. Durante ese juicio de las naciones, obviamente durante la tribulación Israel va a padecer, va a sufrir, mas no va a ser destruido del todo. Sí va a tener persecución, sí va a haber algunos judíos muertos, pero la nación de Israel no va a ser destruida, va a ser restaurada. Continuamos. No hay motivo alguno por el cual la iglesia deba estar en la tierra durante ese periodo especial de la historia judía. La iglesia necesita estar en la tierra hasta que, no hay necesidad de que la iglesia permanezca en la tierra durante el tiempo de la tribulación. Todo lo que acabamos de leer va a acontecer al pueblo de Israel. Y repito, habrá algunos que van a ser salvos durante la tribulación,
y ellos van durante la tribulación, ellos van a estar en el reino milenial. Y esos que sean salvos durante el reino milenial principalmente son los que quedarán en la tierra para poblar la misma. Prácticamente los salvos de la tribulación, el pueblo de Israel que será salvo en un día en la venida de Cristo, son los que quedarán en la tierra y son los que van a repoblar la misma. Obviamente aquellos salvos que tengan hijos no quiere decir que sus hijos serán salvos, es como hoy día. Ustedes que son padres, no porque ustedes son cristianos, sus hijos van a ser cristianos automáticamente. Ellos necesitan ser salvos y los hijos de tus hijos necesitarán ser salvos. No es una heredad espiritual la salvación. La salvación es personal y así va a ser durante la tribulación. Prácticamente aquellos que nazcan durante la tribulación serán hijos de salvos y muchos de ellos pues no van a ser salvos. La iglesia necesita estar en la tierra hasta que, número 1, la plenitud de los gentiles haya entrado. Romanos 11:25. La plenitud de los gentiles haya entrado. Romanos capítulo 11, verso 25. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel. Endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hasta que prácticamente todos los gentiles, podemos decir, hayan escuchado el Evangelio de Cristo. Hasta que cada gentil en la tierra, porque dice la Biblia, hermanos, que el Evangelio será predicado en todas las naciones para testimonio y entonces vendrá el fin. Después de que sea predicado el Evangelio, entonces vendrá el fin. Y probablemente es cuando venga el rapto. Número 2, hasta que Dios haya terminado de tomar pueblo para su nombre. Hechos 15:14. Hoy día Jehová Dios todavía sigue tomando pueblo para su nombre. Jehová Dios todavía sigue salvando almas. Todavía sigue cambiando corazones. Hechos capítulo número 15, verso número 14. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Hoy día sigue tomando pueblo de entre los gentiles para su nombre. 3, hasta que Cristo haya terminado de edificar su iglesia. Vamos a ver solamente el primer texto de 1 Corintios 3, 6-9. Él cuando creo que fue Juan 14, 17, donde dice: no se turbe vuestro corazón, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y también aquí está hablando en términos espirituales de poder edificar la iglesia. 1 Corintios 3, 6-9. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Continuamos con el siguiente texto. El siguiente punto, perdón. El último creyente, hasta que el último creyente, haya sido ubicado en el cuerpo de Cristo, la iglesia. 1 Corintios 12, 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Hasta que, número 5, la iglesia haya sido recibida arriba en gloria. Y bueno, aquí está hablando acerca de el rapto, el cual tenemos allí en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18.
Entonces no se va a manifestar Cristo o lo que es la tribulación hasta que haya sido predicado el Evangelio a todas las naciones, hasta que Él haya tomado el último cristiano para su nombre, hasta que Él haya terminado de edificar su iglesia y hasta que la iglesia sea recibida arriba en gloria. No hay razón por la cual todas estas cosas no puedan cumplirse antes de la semana 70 de Daniel, antes, por lo tanto, del periodo de 7 años de la tribulación. Recuerden, hermanos, que ahorita se han cumplido 69 semanas de la profecía de Daniel. Está por cumplirse la semana número 70. En estos momentos el reloj profético de Dios con respecto a esta profecía está detenido. Esa semana 69 paró desde el día que Cristo entró en Jerusalén, el día de la entrada triunfal. Ahí se cumple la semana 69 y desde entonces todo el tiempo, del periodo de la iglesia se ha detenido el reloj profético de Dios. Y está todavía esperando el cumplimiento para que comience a caminar la semana 70 de la profecía de Daniel, que son los 7 años de lo que es la gran tribulación. 3 años y medio de paz y 3 años y medio de guerra. El rapto es inminente. La venida del Señor Jesucristo por su iglesia es presentada en el Nuevo Testamento como una esperanza inminente y expectante. Que la venida de Cristo es inminente significa simplemente que puede venir en cualquier momento. Nada necesita suceder antes de que Él venga. Ninguna profecía necesita cumplirse antes de que Él venga. Podría ser hoy, podría ser mañana, podría ser en un mes, podría ser en un año, podría ser en 5 años, o tal vez un poco más. Tal expectativa tiene abundante apoyo en el testimonio de las Escrituras. Por ejemplo, y son varios textos que nos hablan acerca de la inminencia del rapto. En Juan 14:3 dijo Cristo: y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En Romanos 13:11 dice: y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Obviamente, hoy está más cerca que el día que creíste, esa salvación en el cielo, ese rapto, porque ha pasado el tiempo, han pasado los días, los meses y los años desde el día en que fuiste salvo. 1 Corintios 1:7: de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que estamos esperando, la manifestación gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 1 Corintios 11:26: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. 1 Corintios 15:51: he aquí os digo el misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 1 Corintios 16:22: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene. Filipenses 3:20: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Filipenses 4:5: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Colosenses 3:4: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Primera a los Tesalonicenses 1:10: y esperar en su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Primera a los Tesalonicenses 4:17: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre
con el Señor. Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios, gran Dios y Salvador, Jesucristo. Hebreos 9:28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Santiago 5:8, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Primera de Juan 2:28, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. También el capítulo 3, versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Judas 21, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y Apocalipsis 22:20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Hermanos, tantos versículos, creo que con uno es suficiente el poder creer y saber que su venida está pronto. Tantos textos en la Biblia que nos mencionan de su segunda venida, tan enfatizada por el apóstol Pablo, por el mismo Señor Jesucristo, tantas veces siendo repetida esta promesa, hermanos, es para considerarlo, para orar y para poder estar a cuentas con el Señor antes de que se manifieste su segunda venida. Número 1, asegúrate de tu salvación. No por religiosidad, no por estar en la iglesia, no por ganar almas, no por servir, no por regalar folletos, no por invitar gente, no porque vienen tus papás, no porque vienen tus hermanos, no porque viene la gente que te cae bien, sino porque tú has creído y confiado 100% en la persona de Cristo como tu Salvador, sino porque tú realmente te has arrepentido de tus pecados, porque realmente has entregado tu vida de pecado a Cristo, porque tú has confiado en su preciosa sangre derramada en la cruz para salvar tu alma y cubrir multitud de pecados. No por tener tantos años viniendo a la iglesia, o por ser cristiano de nombre, o porque tengas padres cristianos, sino porque tú realmente eres salvo. Como lo indican los pasajes anteriores, los creyentes han de estar constantemente esperando. Hermanos, tenemos que estar esperando, aguardando, anhelando su venida y su manifestación. Yo sé, hermanos, que muchos decimos, no, Señor, tarda en venir, espérate un poquito más. Pero, hermanos, la Biblia dice que debemos de anhelar y esperar su pronta venida. Y obviamente uno quisiera hacer más, pero aún así debemos de anhelar su venida. Como decía Juan, sí, ven, Señor Jesús. Debemos desear y esperar con vehemencia la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Dice el libro de Tito, capítulo 2, versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aguarda esa segunda venida. Es interesante, hermanos, que no se nos dice que esperemos que sea revelado el hombre de pecado, el anticristo. No se nos dice que debemos de esperar a los 144,000 judíos que serán sellados por Dios durante la semana 70 de Daniel. No se nos dice que esperemos que la abominación desoladora sea vista en Jerusalén. Se nos dice que esperemos al Señor Jesucristo. Ninguno de los eventos de la tribulación sucederá antes del traslado de la iglesia o del rapto de la iglesia. De otro modo, el rapto no sería inminente. Si el rapto no tuviese lugar, sino hasta que en algún momento, durante los últimos 3 años y medio,
como enseña el punto de preira, esto destruiría la doctrina de la inminencia del retorno de Cristo. Y sabríamos de que antes de que suceda el rapto, sería necesario que se haga el tratado con Israel al comienzo de la semana 70 de Daniel, porque dice la Biblia que el anticristo va a hacer un trato con el pueblo de Israel para traer paz. El anticristo se va a manifestar como un líder bueno, bondadoso, como un buen hombre. El anticristo va a lograr unir a todas las naciones en una sola. El anticristo va a lograr la paz por prácticamente 3 años y medio, pero también va a controlar todo lo que en este mundo se suceda. Va a controlar la economía, va a controlar la política, va a controlar la religión. No va a haber una religión más que solamente la adoración hacia Él. Después va a venir la bestia o su profeta, el profeta, que va a ser su sacerdote, por así decirlo, el que va a promover la religión de la adoración hacia Él. Hermanos, se me figura, estaba estudiando un documental acerca de la vida en Corea del Norte. Y hermanos, ahí en Corea del Norte la gente es entrenada y enseñada para adorar a su líder, Kim Jong-un, algo así. Y hermanos, todos en Corea del Norte tienen a este hombre como Dios casi. Y uno dice, ¿cómo lo lograron? Bueno, pues los bombardean diario con ese tipo de propaganda gubernamental. Tienen letreros en todos lados, a la salida del metro, los espectaculares de la calle, llegas a un hotel, llegas a un restaurante, en todos lados tienen eslogans aludiendo a la grandeza de este líder. Tiene fotografías en todos lados, en los museos, en los hoteles, en cualquier lado donde tú pudieras encontrarte, tienen ese tipo de promoción, están promoviendo ese tipo de circunstancias de adoración hacia este líder religioso. Y es increíble, hermanos, cómo la gente lo cree. La gente tiene a este hombre como Dios mismo. Cuando murió el padre del líder actual, todo el pueblo de Corea lloró. Todo el pueblo de Corea sufrió por la muerte de este hombre. Y algo similar va a ser, hermanos. El anticristo va a tener dominada a toda la humanidad. La abominación desoladora tendría que verse en el lugar santo, en la mitad de la semana 70 de Daniel. ¿Qué va a hacer el anticristo? Se va a sentar en el monte de los olivos como Dios. Él va a hacerse pasar por Dios mismo. Él va a usurpar el trono de Dios por un tiempo en el monte de los olivos. Estaríamos esperando que sucedieran estas cosas antes de que pudiéramos siquiera empezar a esperar que Cristo viniera por su iglesia. Vamos a ver el Mateo 24:15 y vamos a finalizar ahí. Libro de Mateo, capítulo número 24, versículo número 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, el que habló del profeta Daniel, el que lee, entienda. Dice en el lugar santo. ¿Cuál es el lugar santo? El monte de los olivos, en Jerusalén. Perdón, prácticamente se refiere al templo. Se va a sentar en el templo, porque el templo va a ser reconstruido. No es el monte de los olivos, perdón, va a ser en el templo, en Jerusalén, donde se va a sentar el anticristo y va a usurpar el trono de Dios. Vamos a finalizar aquí. La siguiente semana continuamos haciendo un estudio y voy a explicar un poquito más ese cuadro conforme vayamos avanzando. Llegamos en la página 5 al final. Todavía falta, hermanos, muchas cosas por estudiar acerca de este evento que está por venir, que es el rapto, la gran tribulación y la batalla del Armagedón. Vamos a orar para finalizar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y misericordia. Gracias porque eres bueno con nosotros. Alabamos y glorificamos tu nombre y bendecimos tu nombre, Señor. Pedimos que nos ayudes a tener entendimiento, que nos ayudes a tener un corazón
abierto, una mente abierta, dispuesta, para poder estar escuchando la enseñanza de tu palabra y estar persuadidos de lo que viene pronto. Gracias, Señor, te damos por tu amor y misericordia. Gracias porque eres bueno. Y Padre bendito, suplicamos de tu presencia, de tu bendición y de tu ayuda para seguir adelante. En nombre de Jesucristo, Señor nuestro, te lo pedimos y te damos gracias por todo. Amén.